Me acompaña Rafael Romo. Él es, bueno, habrán visto como presentador de Mirador Mundial de CNN, es editor también para el área de América Latina de CNN. Rafael, bienvenido a Panamá y bienvenido aquí a Next Noticias. Fernando, gracias por recibirme, gracias por invitarme a tu programa. Un placer estar aquí y bueno, estar en Panamá una vez más. Oye, un poco escudriñando tu vida de Cananea, Sonora, hasta Atlanta, Georgia. Sí, hace bastante tiempo ya que salí de Cananea. Cananea es una ciudad en el norte de México, en el estado de Sonora. Es una población minera pequeña, 30,000 habitantes. Y entonces, como todo tiene su razón de ser en torno a la mina, las posibilidades son limitadas. Uno o se vuelve minero o se va. Entonces, en mi caso, me tuve que ir. Primero, mi plan a los 18 años era estudiar inglés un año en Estados Unidos. Estando en Estados Unidos me ofrecen una beca para hacer la universidad completa y pues quién le dice no a una oportunidad así, ¿no? Pero siempre de una forma u otra en radio, a pesar de que solo había una estación de radio de donde yo soy, claro, en Cananea, no había televisión hasta mucho tiempo después. Se me dio la oportunidad cuando yo tenía 8 años, hicieron un concurso infantil, no sé si en Panamá lo tengan, pero en México celebramos el Día del Niño, entonces para la ocasión hicieron un concurso, a mí me eligieron para que representara a mi escuela y de ahí yo creo que nació la idea de estar en esto, ¿no? A los 13 años estaba escribiendo una columna en el periódico local, el único periódico que había en una población tan pequeña. Y bueno, a los 18, ya estando en Estados Unidos, se me presenta la primera oportunidad a las 2 semanas de llegar de empezar a trabajar en radio. Lo que sí es que lo que se da en la universidad, pues, qué rápido estamos cambiando los medios. Yo sí, creo que la televisión, más que ningún otro. Y en realidad el periodismo... claro que uno aprende las bases en la universidad, pero realmente no se convierte uno en periodista hasta que te vas a la calle a buscar la información, a buscar los datos y realmente te enfrentas con la verdad y te enfrentas con la historia. De otra manera uno no puede. Cuando sale de la universidad sale muy inexperto. En mi caso personal, tuve la ventaja y la fortuna de que cuando estaba en mi carrera de periodismo, ya estaba trabajando en medios. Entonces, claro, lo que aprendí en la universidad lo ponía en práctica inmediatamente, así que para cuando salí, no solamente ya tenía bastante experiencia, sino que ya tenía un trabajo en televisión. Y es una de las grandes paradojas de ahora es que mientras que los medios tradicionales cada vez se están concentrando más en menos manos, las redes sociales es una explosión de personas que a través de YouTube pues tienen más seguidores que cualquier televisora, gente que sus blogs los leen más que la circulación de países enteros de periódicos. Es decir, obviamente ustedes en CNN y los medios tradicionales en Estados Unidos están sufriendo ese fenómeno de la concentración que yo creo que en América Latina también se está dando de manera acelerada, ¿no? Sí, mira, sí, no, de cierta manera CNN se ha transformado como empresa. Sí. La parte digital es extremadamente importante para nosotros y hemos tenido un crecimiento vertiginoso. Te puedo decir que la cuenta de CNN en español como noticias es la que tiene más seguidores en el idioma en español en todo el mundo y eso ha sido parte de la visión que han tenido nuestros ejecutivos de ver ese crecimiento y ponerle mucha atención. Trabajamos a la par de nuestra parte digital, es decir, la parte de televisión toma decisiones sobre cobertura tomando en cuenta lo que está pasando en el mundo digital. Pero el mundo digital tiene cosas muy positivas. A mí me encanta, por ejemplo, el contacto directo que uno tiene con la gente. Claro. Yo los invito a participar en mi programa Mirador Mundial. Me escriben, me dan sus opiniones, a veces elogian, a veces hacen críticas y me encanta tener ese contacto. Por otra parte, existe la diseminación de información falsa. Y ningún país ha sido inmune a este problema, desde Estados Unidos hasta Argentina, en todo el mundo, en Europa, en Asia. Así que siempre yo le digo a la gente, lo que ves en redes sociales, si viene de un medio legítimo que pueda realmente respaldar esa información, puedes tener confianza en lo que dice. Si no, si viene de una fuente dudosa, realmente tiene uno que verificar y buscar otras fuentes. Otra de las grandes paradojas es que
mientras que tenemos una sociedad en las redes sociales cada vez más libre, pues tenemos gobiernos cada vez menos dados a fluir información y cada vez más autoritarios. Sí, es uno de los grandes retos y bueno, yo que he estado trabajando en el tema de Venezuela por mucho tiempo. Bueno, a lo que iba, yo quería Venezuela, pues tocarlo aparte, como un punto ¿no? aparte. Es un libro aparte, pero bueno. Tenemos experiencias diversas en América Latina. Parte de mi trabajo es viajar a diferentes países de la región y en unos son muy abiertos. En esta visita a Panamá tuve la oportunidad de tener una entrevista con el presidente Juan Carlos Varela, que como tú bien sabes está a menos de 3 meses de finalizar su mandato. Hay países en América Latina en los que hemos estado pidiendo una entrevista con el presidente por años y ni siquiera hay una respuesta, ¿no? Y de cierta manera los países que son más abiertos a la prensa tienden a ser los más democráticos. Los que están cerrados a la prensa tienden a ser dictaduras, francamente, o son no dictaduras, pero sí muy autoritarios. Y es una buena forma de decidir quién es quién. Tu relación como latino, pues con el gobierno de esta nueva administración, bueno, esta administración de Trump, que pareciera pues que el muro no solamente quiere que sea físico, sino también mental. En América Latina parece que solamente el presidente Trump la tiene en referencia a problemas. Venezuela y el norte de Centroamérica y más nada. Sí. Es muy difícil, mira, porque uno como periodista quiere mantener su objetividad, imparcialidad, pero a mí me ha tocado la retórica del presidente, no solamente porque ataca a los medios de comunicación, al periodismo tradicional, a mi empresa que es CNN, tu empresa en particular, y además a mí por ser mexicano, porque acuérdate que él lanza su campaña en junio de 2016 diciendo los mexicanos son violadores y criminales y los que vienen para acá es lo peor que nos manda México. Entonces ha sido difícil verlo desde esa forma. Pero sin embargo yo pienso que para nosotros como periodistas estos tiempos son los que nos llaman a estar más comprometidos con la verdad, con la información veraz, con investigar donde no se investiga y mantenernos firmes en esta batalla que es a fin de cuentas la lucha de la verdad con la que se escribe la justicia, ¿no? Y la historia. Como te dije hace un momento, Venezuela iba a tocar un punto y aparte. Te hemos obligado. Pues ustedes han sido... Bueno, el régimen los tiene casi satanizados. Sí. CNN, yo creo que la BBC, ustedes, Caracol, son los que están en el top of mind del señor Maduro cada vez que quiere decir que tiene esta especie de bloqueo mediático. Y a todos, mira, perdón. ¿Cómo ves tú que termine eso? Quisiera que por el bien de los venezolanos terminara en paz. El peligro realmente, y de eso hablábamos en el Foro Económico Global, en el que participé como moderador aquí en Panamá esta semana, que existe el temor de que se convierta en un conflicto geopolítico, y realmente eso puede existir. Pero por el bien de nuestros hermanos venezolanos, yo quisiera que esto terminara en paz. Una salida pacífica al conflicto. No veo mucha flexibilidad por parte del chavismo. Veo cierta flexibilidad por parte del equipo de Juan Guaidó, de su gente, pero realmente está muy difícil las esperanzas. Y CNN en español no se puede ver en Venezuela de la forma convencional desde febrero de 2016. Por coincidencia, por una investigación que hicimos sobre la venta ilegal de pasaportes venezolanos legítimos a personas que no eran ciudadanas de Venezuela. Entonces cobraban 10,000, 12,000, 13,000 dólares, les daban un documento verdadero a gente para que se hiciera pasar como que eran ciudadanos venezolanos legítimos cuando en realidad no lo eran. Cuando sacamos esa información al aire y después de hacer una entrevista bastante dura con la ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez, tomaron la decisión de sacarnos del aire en Venezuela. Pero en realidad estaban buscando un pretexto, no fue tanto lo que hicimos. Pero Venezuela yo creo que es el mejor ejemplo de lo que tal vez pues, Octavio Paz definió muy bien, ese laberinto de la soledad en que les ha convertido América Latina. ¿Sabes? Por un lado está México, sí. Por el otro lado este desastre del Triángulo Norte en América Central. Y Sudamérica yo creo que nunca antes había estado tan cada uno con su lado.
Mira, duele, para serte sincero. Como te digo, yo trato de ver las cosas como periodista en la forma más imparcial posible, pero yo he estado en Venezuela muchas veces y como ser humano me duele ver cómo en 20 años han destruido un país que era y sigue siendo tan hermoso, de gente tan linda, Que además la gente economía tan más rica de creativa. América. Los recursos que tiene Venezuela son increíbles y no solamente estoy hablando del petróleo, como país Venezuela tiene muchísimo que ofrecer y es realmente trágico ver lo que ha pasado con el país. Hace un par de semanas reportábamos una historia de una redada que llevó a cabo la Policía Nacional de España, en la que desarticularon una red de proxenetas. Se estaban aprovechando de la vulnerabilidad de mujeres venezolanas jóvenes. Les decían en Venezuela, les vamos a dar un trabajo digno, bien remunerado en España, les vamos a conseguir una visa. Lo hacían, cuando llegaban allá, las obligaban a prostituirse, les quitaban sus documentos, no tenían manera de defenderse, de repente se convierten en inmigrantes sin documentos y las tenían forzadas a someterse a una red de prostitución. Qué triste es eso, para un país que ha sido tan bello, con gente tan creativa, tan preparada. Lo mismo ha estado pasando en Colombia. Colombia. Y es solamente un síntoma de esa gran crisis, esa gran tragedia que tiene Venezuela. Te digo, yo en los últimos años fui múltiples veces y me tocó ver el deterioro gradual, poco a poco. Viendo cómo se... De ir a un supermercado y de repente ves que tienen, por ejemplo, una bebida en polvo, pero no hay leche, no hay frijol, no hay maíz, no hay la canasta básica. ¿Y cómo hace la gente? Es increíble. Pero lo raro es que mientras tanto está la crisis en Nicaragua y sobre todo una crisis humanitaria como la de Haití. Y pareciera que los reflectores del mundo no están en eso. Mira, yo creo que lo que ha pasado en Venezuela viene pasando desde el 99, desde el 2000, y como es un país más grande y tenía más nexos con la comunidad internacional, el reflector de los medios informativos ha estado más sobre Venezuela. Pero nosotros, por ejemplo, hemos puesto especial énfasis en cubrir la situación de Nicaragua. Es uno de los países en donde el gobierno nos ha tenido muy limitados en cuanto a acceso a información, pero tenemos una presencia muy importante a través de nuestro corresponsal Mario Medrano. Hemos reportado infinidad de veces. A través de CNN, Daniel Ortega nos dio una entrevista que realizó Oppenheimer, que sacamos en nuestro aire, que se defendía sobre algunas de las acusaciones contra él. Pero sí, definitivamente es una situación que está deteriorando muy rápido y se ha convertido realmente en otra mini Venezuela, por ponerlo de esa forma. Ser humano. Me gusta esa campaña que tienen ustedes en CNN con diferentes figuras latinas, un poco en un momento en el cual, y lo hablábamos hace un momento, el ser latino pareciera que los latinos estamos haciendo lo que los negros hicieron hace 50 años en los Estados Unidos. Sí. Mira, CNN, a través de la visión de mi jefa, Cynthia Hudson, ha querido ir más allá de lo que es nuestra misión original, que es informar en una forma veraz, oportuna, imparcial, objetiva. Y Ser Humano es un proyecto con el que queremos crear conciencia sobre la discriminación en todo el hemisferio. Es algo que existe, es algo que no se ha erradicado y a veces uno piensa que solamente se está hablando de discriminación racial, pero ignoramos discriminación por género, por clase social, por discapacidad, toda una serie de factores que hacen que discriminemos a una persona y a veces nuestras mismas sociedades no se dan cuenta de que lo están haciendo. Lanzamos el domingo pasado un programa sensacional en el que contamos con los testimonios de personajes que son muy conocidos en nuestra región. Don Francisco, Emilio Estefan, y nos revelaron cosas de su vida, de su trayectoria que no se conocían mucho, ¿no? Don Francisco nos decía que él recibió golpizas simple y sencillamente por no ser un chileno exactamente igual a los demás. Nos comentaba también sobre su familia, cómo fue víctima del Holocausto. ¿Qué más discriminación, decía don Francisco,
que ser víctima del Holocausto. Emilio Estefan nos decía que a pesar de que con ese gran talento que todos conocemos y que han tenido, no solamente él, sino su esposa Gloria, al principio de su carrera artística no se abrían muchas puertas porque era latino, era cubano, era un inmigrante en Florida y mucha gente no le tenía la confianza, ¿no? Afortunadamente, gracias a que él pudo abrir esa puerta gigante y contribuir con su talento a la música y a la cultura en Estados Unidos, pues ahora él le ha abierto las puertas a muchos talentos que han venido después de él. Y de eso se trata, de reflexionar en la discriminación y en qué podemos hacer para empezar a erradicarla. Vamos a hacer documentales, el programa especial que ya te dije, entrevistas, vamos a tener en mi programa, también vamos a incluir a personalidades para que nos hablen sobre eso, qué se puede hacer para acabar con la discriminación. Rafael, un placer haberte tenido acá. Rafael Romo, pues presentador de Mirador Mundial de CNN y editor de América Latina.